Muy bien, jóvenes, vamos a revisar este ejemplo número 2 de lo que es el teorema de sustitución. Vamos a sustituir toda la parte que está encerrada en esa línea punteada por una fuente de corriente. Puede que me están diciendo una corriente. Si se dan cuenta, en el ejemplo número 1 vimos dos puntos que eran A y B y me pidían el voltaje. Entonces yo sustituí por una fuente de voltaje. Ahora voy a sustituir por una fuente de corriente. ¿Estamos claros? Entonces, de tal manera que va a quedar más o menos así. Puede quedar así o puede quedar aquí arriba, es lo mismo. Y va a quedar aquí esta resistencia, aquí esta otra resistencia y aquí esta resistencia, ¿sí? Esta es la resistencia de 2 ohmios, esta es la de 3 ohmios y esta es la de 1 ohmio. Esta es la resistencia 7, ¿sí? Esta es la resistencia 6 y esta es la resistencia 5. Entonces estoy simplificando el circuito, sustituyendo todo lo que está encerrado entre el rectángulo punteado por una fuente de corriente. Entonces, para realizar eso, primero tengo que simplificar mi circuito. Muy bien, tendría de primero que me quedaría el circuito de esta manera. Aquí está la resistencia de 2 ohmios. Y aquí me quedaría la resistencia de 1 más 3, 4 ohmios. Esta es de 4 ohmios, esta es de 8 ohmios, esta es de 6 ohmios y esta es de 5 ohmios. Entonces yo voy a sacar la equivalente 2, porque la equivalente 1 fue la suma de estas dos. La resistencia equivalente 2 sería igual 4 por 2 dividido 4 más 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería 8 dividido 6? 1.33 ohmios. Entonces, aquí me quedaría de esta manera. Esta es la de 8 ohmios. Y de 2 y 4 quedó la de 1.33 ohmios, que obviamente se va a sumar con la de 4 ohmios. Entonces voy a ahorrarme espacio. Voy a sumarlo 4 más 1.33 y de una vez voy a sacar la resistencia equivalente 4, porque esta sería la resistencia equivalente 3. Resistencia equivalente 4 va a ser paralelo a estos dos. Entonces, resistencia equivalente 4 es 8 por 5.33 dividido 8 más 5.33. ¿Cuánto daría eso? 3.19 ohmios. 3.19 ohmios. Entonces, este circuito quedaría de esta manera. Donde esta resistencia es de 5 ohmios, esta resistencia es la de 6 ohmios, y esta resistencia, que es la de 5.33 con la de 8, y quedó de 3.19 ohmios. Recordemos que la fuente es de 12 voltios. Entonces, yo ya puedo sacar la corriente total, que es igual al voltaje total, que es 12 voltios, dividido la resistencia total, que es la suma de todo esto. 5 más 6, 11 más 3, 14.19 ohmios. Entonces, ¿cuánto es la corriente total? 845. ¿Cuánto? 845.66 67 miliamperios. Recordemos que cuando el valor sea menor que 1, quiere decir que son milis, ¿va? Esa es mi primera respuesta, la corriente total. Entonces, ya teniendo esa corriente total, yo sé que esa corriente fluye por estas tres resistencias, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero acá, esta es la misma corriente que viene acá, pero aquí ya se separa en dos corrientes, ¿sí? Pero como yo necesito llegar a la corriente que fluye por la resistencia de 4 ohmios, que es la corriente que me están pidiendo, ¿sí? Entonces yo vengo y llego hasta aquí. Entonces yo aquí hago un divisor de corriente, ¿sí? Sabiendo que el divisor de corriente, la corriente de la resistencia 4, es igual a la corriente total que entra en esta rama, que serían los 845.67 miliamperios, por la resistencia que no es. Que la resistencia que no es la de 8. Porque estos dos suman una sola resistencia, ¿sí o no?
Sí, la resistencia es 5.33. ¿Sí? Entonces, la resistencia que no es la de 8, dividió la suma de las dos resistencias, o sea, 8 más, no 4, sino que 5.33. Entonces, ¿cuánto sería la corriente de la resistencia 4? 845.67 por 8 dividido 13.33. ¿Cuánto? 507.53 miliamperios. Esa corriente es la corriente que está circulando acá. 507.53 miliamperios. Y por lo tanto es esta corriente 507.53 miliamperios. Quiere decir que yo puedo sustituir todo este circuito por una fuente de corriente de 507.53 miliamperios que va a alimentar al resto del circuito. Vuelvo a repetirlo, aquí les pueden pedir a ustedes una serie de datos más. Por ejemplo, les pueden pedir el voltaje en la resistencia 7, les pueden pedir la corriente en la resistencia 5 y la corriente en la resistencia 6. ¿Cómo calculo la corriente en la resistencia 5? Pues en sí, esta corriente que viene acá se divide en dos corrientes, como calculé. ¿Cómo calculo el voltaje de la resistencia 7? Ya conociendo esta corriente, la multiplico por la resistencia y tengo el voltaje de acá. El voltaje de acá se usa un divisor de voltaje para estas dos resistencias, ¿sí? Entonces yo pongo el voltaje que me lleva acá por 1 ohmio dividido 4 ohmios, porque si llega a sumar de ohmios, ¿verdad? Entonces yo voy calculando de acuerdo a los conceptos que ya tenemos. ¿Estamos? Y colorín colorado, ese ejemplo se ha terminado.